Muy buenas tardes, mi nombre es Taina de Los Ángeles González Rubio Andara. Ante todo quiero expresar un agradecimiento a la comunidad de estudios abiertos y experiencias acreditables Cacique Maragüey por la oportunidad de cursar estudios universitarios, así como también al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas por el convenio en pro de los trabajadores de esta institución. En esta oportunidad les voy a plantear el fundamento de mi investigación, la cual lleva por título Movimiento Indígena en los albores de la integración social. Los pueblos indígenas, un horizonte en estudio. Los pueblos indígenas en América seguimos en pie de lucha por el reclamo de nuestros derechos y por la defensa de nuestras tierras ancestrales y recursos. Y, por supuesto, modos de vida. La lucha indígena es una lucha histórica, colectiva y organizada por los derechos constitucionales e internacionales en favor del derecho al territorio, entendiendo como hábitat al derecho a la biodiversidad y el derecho al desarrollo con identidad. La identidad es una palabra bastante clave para nosotros los pueblos indígenas. El reclamo va siempre ligado a la identidad y se expresa en cada espacio que el reconocimiento de la igualdad no es suficiente y debe trascender. Además, hacia el derecho a la diferencia, es decir, el acceso a una serie de derechos particulares que, lejos de colocarnos en situación de ventaja sobre las demás partes de la sociedad, solo nos equipará las condiciones de participación, dando espacios en donde se respeten los derechos que por años han sido negados y reprimidos. Es una historia de lucha y resistencia que han generado una larga trayectoria entre aprendizajes, debates, alianzas y cooperaciones que han logrado nuestro posicionamiento a nivel nacional e internacional. Pero esta historia de lucha aún sigue vigente, por lo que resulta pertinente reflexionar acerca de este movimiento, sus logros y desafíos, pero a la vez acercarnos a los escenarios actuales del movimiento indígena y los retos que enfrenta en un proceso por el reclamo de la equidad, el reconocimiento y el fortalecimiento de la diversidad. Un recorrido por un periodo de férrea resistencia. En la escala jerárquica, el europeo ocupaba el primer nivel y hubo una gran reducción en la población, pues sucesivas epidemias anteriormente desconocidas provocaron la muerte de miles de indígenas. Los que sobrevivieron fueron obligados a abandonar sus antiguos hogares y congregarse en nuevas poblaciones. El despojo de sus tierras y la voluntad de mantenerse libres arrojó a muchos grupos hacia regiones inhóspitas, distintas en un medio de su medio original. La religión fue la vía y la excusa para el sometimiento cultural, por medio de la ejecución de campañas en contra de las creencias de nuestros indígenas, las cuales destruyeron sus imágenes, figuras, codicias y templos, de la asimilación al reconocimiento de las realidades de los pueblos indígenas. Es así, desde los pueblos indígenas de Venezuela fue entonces donde nuestros indígenas fueron abusados de manera violenta, nuestras mujeres violadas y los hombres vendidos como esclavos, mientras que nuestras tierras eran explotadas de manera arbitraria hasta mediados del siglo XX, cuando la Constitución de la República de Venezuela de 1961, específicamente en el artículo 77, hace referencia a la necesidad de la protección de las comunidades de indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación. Siendo en este sentido, en un primer momento, las políticas públicas para los pueblos indígenas apuntaban al debilitamiento cultural e idiomático, logrando incluso la negociación de nuestros hermanos al autopoder reconocerse como indígenas, ya que estas políticas estuvieron acompañadas por violaciones sistemáticas de los derechos humanos para los pueblos indígenas, a quienes los registros civiles adoptaban por colocarles nombres correctos, en donde ajustaban los nombres según sus características físicas con el fin de adecuarlos al lenguaje castellano, ya que no consideraban correcto el uso de su idioma materno, en ese caso el guayunaiki. Asimismo, en el año 1970 las organizaciones y movimientos de izquierda también estimulaban la creación de organizaciones indígenas, especialmente a partir del Congreso Cultural de Cabimas contra la dependencia y el neoclasismo. Una década más tarde, luego de diferentes esfuerzos, contenciones debido a una vinculación de partidos políticos, se crea entonces en 1983
el Consejo Nacional Indio de Venezuela, que es el CONIVE. En esta etapa se endurece de emergencia el movimiento indígena, caracterizada por el hecho de que los pueblos indígenas, con discursos, acciones y movilizaciones, fuimos rompiendo los lazos de sumisión y comenzamos a salir a la escena pública, con autonomía y protagonismo, exigiendo el reconocimiento de nuestros derechos como pueblo. En este sentido, en el año 1992, con motivo de la discusión sobre la constitución del Estado Amazonas y su división político-territorial, se dio la creación de un movimiento para defender los derechos indígenas, amenazados por una propuesta de redacción que los perjudicaba. En este movimiento, con el apoyo institucional de la Oficina de los Derechos Humanos, se transformó en la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA. La ORPIA se incorpora en la lucha aportando al CONIVE conocimientos políticos y jurídicos, así como procedimientos de exigibilidad jurídicos y extrajurídicos adquiridos en la lucha por la constitución de un Estado con un alto porcentaje de población indígena. Posteriormente, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 99, se vuelve a tratar la problemática de los pueblos indígenas, nuestros deberes y nuestros derechos como ciudadanos de esta república. Y es aquí donde se nos expresa un capítulo completo de la Carta Magna que lleva por nombre de los derechos de los pueblos indígenas, siendo el capítulo 8 específicamente marcado con esto un hito histórico en la realidad de los pueblos indígenas de nuestro país. En el artículo 125 de nuestra Constitución establece: los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con la población indígena, conforme a la ley. La Constitución de 1999 del Estado venezolano deja de ser entonces tutelar, integrador, para convertirse en garante de los derechos exclusivos y colectivos indígenas en comunidad, sin menoscabo de otros derechos que como venezolanos nos corresponden constitucionalmente. Por tanto, se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos jurídicos de derechos colectivos y con derechos a la autonomía para decidir sobre nuestra organización social, política, normativa, educativa, religiosa, productiva, en base a nuestras culturas, usos y costumbres. Además de ello, desarrolla una serie de instrumentos legales que pretenden reforzar y direccionar la materialización de estos derechos, entre ellas la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, LOCSI, y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y de las Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, respectivamente. El movimiento indígena desde la interseccionalidad y sus distintos sectores, el enfoque de lucha de la participación indígena en las mujeres indígenas. Desde el punto de vista demográfico, representamos una porción importante de la población indígena del país. De acuerdo al censo indígena de 2011, las mujeres somos el 49,5% de la población total indígena de Venezuela. La mayor parte se reconoce desde el pueblo guayú, y la evidente presencia de mujeres de cada estado con población indígena marca no solo una cuestión de cifras, sino de compromiso y liderazgo por parte de nuestras mujeres indígenas. Asimismo, el enfoque de lucha desde la participación de la juventud indígena, y es esta la participación de jóvenes que ha sido bastante y que ha dado mucho de qué hablar en la última década, sobre todo por la ocupación de jóvenes en espacios de toma de decisiones. Hoy en día tenemos jóvenes indígenas en representación de la Asamblea Nacional, en representación de viceministerios, como constituyentes, como legisladores, como concejales, entre otros. También tenemos un enfoque de lucha desde la participación de los adultos mayores indígenas. Contrario a la cultura occidental, la edad de los abuelos es la edad en la que más aporta nuestra comunidad, pues son quienes guían a la juventud en los procesos de liderazgo desde los principios de las tomas de decisiones comunitarias. Son acompañantes y debatidas ante los consejos de ancianos. Asimismo, el enfoque de lucha entonces también de la participación de los niños y niñas indígenas.
una participación que tienen nuestros niños y niñas indígenas en las diferentes experiencias organizativas. Ejemplo de esto es el caso de la Red de Niños y Niñas Cariña del Estado Sucre, propia del desarrollo de habilidades y capacidades de reivindicación cultural, pues son las nuevas generaciones que viven en una resistencia colectiva, en un entorno altamente lleno de modas, politizado, con prácticas de socialización muy particulares. Para concluir mi explicación debo resaltar que el movimiento indígena es quizás uno de los elementos más transformadores de la realidad latinoamericana contemporánea. Se construye como movimiento social de dimensión regional con un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos mundiales. Actualmente nuestro movimiento ha dejado de ser un movimiento de resistencia para desarrollar una estrategia de participación y ocupación de espacios de poder, con un rumbo más competitivo y de progreso, de avance, como lo estamos conquistando en Venezuela con el Movimiento Indígena Unido de Venezuela, MIUE. Quiero expresar nuevamente un agradecimiento por la oportunidad, esperando que esta investigación sirva de base para otras y así poder desarrollar políticas orientadas al buen vivir de todos los venezolanos, no siendo límites nuestra cultura, nuestra creencia o el pueblo donde nacimos. Dios les bendiga.